Bienvenidos y bienvenidas a todos. Soy Sergio Cuadros, miembro del área de eventos y relaciones institucionales. Estaré a cargo de la entrevista de hoy. En esta oportunidad hablaremos sobre inserción en el mercado laboral durante la pandemia. Tratamos este tema ya que nos interesa qué tanto impacto tuvo la pandemia en ese sector, tanto al estudiantado como a la población en general. Para ello tenemos presente a Miguel Jaramillo, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un doctorado en Historia por la Universidad de California. Sus áreas de investigación son la economía del trabajo, políticas sociales y análisis institucional. Actualmente es investigador principal de GRADE, miembro del Consejo Nacional de Trabajo, de la Comisión Consultiva de Promoción del Empleo, de Capacitación Laboral y el Grupo Consultivo Especializado del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. ¿Cómo se encuentra, profesor? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Sí, muchas gracias a usted. Con respecto a, tenemos algunas consultas para usted, algunas preguntas, y con estas empezamos. Dado el contexto de pandemia por el COVID-19 y las restricciones impuestas con respecto al tránsito y los aforos, ¿qué población fue la más afectada con la pérdida de empleos? Eh, Diferentes grupos poblacionales y diferentes grupos de trabajadores en el mercado laboral se han visto afectados de diferente manera, ¿no? Eh, en un primer momento y digamos también en el mediano plazo, la población más afectada ha sido los trabajadores independientes, el 90% de los cuales son informales. Ahí es donde la oferta de trabajo cayó más fuerte, las restricciones operaron muy rápido y muy fuerte en su capacidad de poder salir a trabajar, eh, pero al mismo tiempo se han recuperado más rápido que el empleo asalariado, ¿no? Se han recuperado más rápido, pero con niveles de calidad del empleo bastante pobres, ¿no? Los ingresos todavía están 20% por debajo de lo que estaban antes de la pandemia para este grupo, ¿no? Otros grupos muy afectados han sido mujeres, ¿no? Recordemos que durante la pandemia el cuidado dentro del hogar tuvo que ser reforzado y las mujeres tienen un rol desproporcionado en términos de ocuparse de, de otros miembros del hogar, ¿no? Entonces las mujeres han visto que su empleo no se recupera todavía tanto como los de los hombres, se vieron más afectados durante la pandemia por esta doble carga, ¿no? El trabajo dentro del hogar y el trabajo fuera del hogar. Y luego los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, cuando las empresas necesitan reducir personal, los jóvenes son los primeros que salen, porque son los que tienen menos experiencia. Si tú miras las tasas de desempleo por diferentes grupos de edad, los jóvenes tienen tasas de desempleo que son más del doble que las de los adultos, ¿no? Y en el caso del Perú son casi 3 veces las de los adultos en estos momentos o hasta el año pasado. Entonces, esos yo creo que son los grupos más fuertemente afectados. Muchas gracias por su respuesta. Y con respecto a esto último que usted anota sobre el caso de los jóvenes, entendemos que están en la edad de insertarse en el mercado laboral y con respecto al desempleo generado durante este contexto, ¿cómo afecta en el largo plazo a este grupo? Sí, el problema más serio que yo veo para los jóvenes ahora es la falta de oportunidades de trabajo formal, ¿no? El empleo, si miras tú las cifras de empleo a nivel agregado, el empleo se ha recuperado
Totalmente. Estamos más o menos casi 1% por encima del nivel de empleo que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, la calidad de los empleos ha sufrido muchísimo, ¿no? La mayor parte de la recuperación se ha dado gracias al empleo informal y por eso es que la tasa de informalidad ha crecido tanto. Estamos por eh, niveles de 68%, que son niveles de hace más de una década. Hemos perdido más de una década en términos de reducir informalidad en el mercado laboral. Entonces, en el largo plazo, la dificultad es que si los jóvenes no consiguen una experiencia temprana en un trabajo formal, el riesgo es que van a entrar a una senda de empleo informal a lo largo del tiempo. Y esa es una senda donde hay poco en términos de ganancias de capital humano, poco en términos de mejoras de los ingresos, y pocas oportunidades de aprender a hacer cosas de mejor manera y por lo tanto generarse mejores ingresos. Muchas gracias, profesor. Y con respecto a esto último, claro, usted está hablando mucho sobre el crecimiento del sector informal y cómo afecta, o sea, cómo la pérdida de empleos en el sector formal, o sea, de personas que trabajaban en el sector formal propiamente, ha incentivado el crecimiento mismo del sector informal. Eh, bueno, eh, las pérdidas no han sido tan grandes. O sea, ya teníamos un sector informal grande. Han habido pérdidas importantes en el sector formal porque actividades, por ejemplo, en el rubro de servicios, hoteles, restaurantes, es muy difícil para una empresa, particularmente para las empresas más pequeñas, estar un año sin generar ingresos. ¿Cómo cuadran los números para poder pagarle a los trabajadores, ¿no? Entonces, muchas empresas han salido de actividad. Y esas empresas que han salido de la actividad económica, obviamente ahí se perdieron todos los empleos, ¿no? Entonces, buena parte de la historia es empresas que han desaparecido. Y hay otras empresas que han ajustado su tamaño de planta, ¿no? Hay el otro tema, y todavía, digamos, está pendiente de más investigación sobre el efecto del cambio tecnológico acelerado que propició la pandemia, a través, por ejemplo, de modalidades de trabajo remoto, y y el impacto mismo de la reducción de actividad económica que trajo la pandemia, ¿no? Muchas empresas descubrieron que podrían trabajar bien con menos personal y con personal trabajando desde sus casas, ¿no? Entonces hay un ajuste en el margen del número óptimo de trabajadores por empresa. Si a estos dos factores, cambio estructural, porque hay actividades que han sido muy golpeadas por la pandemia, particularmente en el sector comercio y servicios, y por otro lado, cambio tecnológico, tienes el tercer shock, que es la llegada de un gobierno con un discurso claramente antiempresa, ¿no? Y donde la principal clientela política del gobierno son los trabajadores del sector formal, los trabajadores sindicalizados. Entonces, se están dando una serie de normas que hacen más onerosa, más costosa la contratación formal, y para muchas empresas, entonces están pensándolo dos veces si es que ellos quieren contratar personal adicional, que después va a ser difícil deshacerse de ellos y que, digamos, es más cara su contratación cada vez, ¿no? Entonces hay este triple shock, ¿no? La pandemia, el cambio tecnológico
y encima el shock institucional de un gobierno que está haciendo todo lo posible por hacer más cara la contratación formal. Muy clara su respuesta, profesor. Y con respecto a nuestra última pregunta, en su opinión, ¿cuál es el sector que más ha contribuido a la generación de empleos durante esa etapa de reactivación económica? Ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque al sector que mejor le ha ido es el sector agrícola, ¿no? Yo jamás hubiese pensado que efectivamente las mejores respuestas en términos de empleo, en términos de producción, en términos de ingresos, esté en el sector agrícola, ¿no? Que típicamente ha tendido a ser un sector más bien rezagado respecto a otros sectores, ¿no? Si sacas el sector de agroexportación, que es moderno y que crece muy rápido, el resto de la agricultura es sumamente atrasada, ¿no? Pero si tú miras cifras de antes de la pandemia hasta ahora, lo que más ha crecido después de la pandemia es el sector agrícola. Y ahí es donde el empleo se ha recuperado más. Mm. Nuevamente, muy clara su respuesta eh, y de parte de todo el equipo de la revista, le damos muchas gracias por habernos brindado su tiempo y a todos los que nos están viendo por habernos acompañado. Y les invitamos a todos a que si les interesa más temas como este, con respecto a la economía de nuestro país y el mundo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok como Económica. Muchas gracias.